La historia comienza con el prota quien no es muy bueno en la escuela, y para evitar reprobar hace trampa, pero no la típica de copiar las respuestas en su mano, sino que consiguió una hoja idéntica del examen con lo que puede resolver todo con facilidad, pensando que al ser igual a la del examen no lo descubrirían, pero resulta que el profesor se da cuenta y le dice que vaya a la oficina de orientación al final de las clases. Luego de eso, cuando comienza la asamblea en su salón para lo del comité del coro, la profesora pregunta si hay algún voluntario que quiera formar parte. Durante un rato nadie dice nada, más que Himari, una amiga del prota, que le susurra que se unan para que estén juntos. Este intenta negarse varias veces susurrando, hasta que la profesora se da cuenta del ruido que hace, por lo que piensa que este será parte del coro y lo recluta, ya que aparte de lo anterior la profesora recuerda cómo el prota en una ocasión reparó un piano que no funcionaba, mientras este para sí mismo piensa que no lo reparó, que simplemente abrió la tapa y se percató que había una goma que impedía que funcionara, por lo que quitándola todo funcionó de nuevo. Aún así no puede hacer nada para evitar formar parte del comité del coro, con el prota ya siendo miembro. Ahora se une su amiga Himari. Posterior a eso, la profesora le encarga a los dos miembros que ahora recluten de la clase a más personas para que cubran el papel de dirección y acompañamiento. Mientras ella se queda sentada, sin más opción, ambos se ponen frente a toda la clase y primero preguntan a quién le gustaría dirigir. Fukuoka y Futami se propone, pero debido a que la última tiene el dedo roto y no puede ser el acompañamiento, Futami ocupa el puesto de la dirección. Con eso claro, ahora falta el que sea el acompañamiento. En esta ocasión Futami propone que sea Shirai, ya que ella es tan buena en hacerlo que no debería tener ningún problema, aunque esto último lo menciona como si le tuviera cierto rencor a Shirai, quien simplemente se limita a decir que ella no puede tocar. Esto provoca molestia en Futami, ya que esperaba más de Shirai, pero al no haber opción se decide a sí misma dejar de ser la directora para ahora ser el acompañamiento, y Fukuoka ahora será la directora. Con eso dicho, el prota intenta hacer eso oficial, pero la profesora lo detiene, debido a que Futami tiene un dedo roto. Esta menciona que se curará a tiempo, así que no habrá problema. Aún así, la profesora aplaza reclutar a más miembros porque debe primero hablar con los padres de Futami. Después de esto, el prota va a la orientación, donde debido a que en su escuela se deben evitar que las estudiantes hagan trampa, en vez de descubrirlos no lo expulsan, simplemente le dejan que su profesora le ponga un castigo. Este, sabiendo que es el hijo de un afinador de pianos, le pide arreglar uno que tiene la escuela guardado. Este intenta negarse porque es algo demasiado complicado incluso para él. Sin embargo, la profesora insiste, ya que no deberá de pagar nada si lo descompone más. Aún así, el prota se niega y la profesora se da cuenta que este no lo quiere hacer porque le gustan tanto los pianos y no tiene la confianza ni experiencia para arreglar uno. Entonces le dice que no se preocupe, que no es tarde para aprender a hacer algo. En este caso, arreglar el piano, que mientras más se tarde en centrarse en algo puede ser peor, pero no por eso se debe uno precipitarse, o sino también no será algo positivo. Con eso dicho, deja en el prota la decisión sobre arreglar el piano. Más tarde este se encuentra con su amiga Himari, quien al haber escuchado lo que le dijo la profesora, le menciona que ella está segura de que el prota puede repararlo, así que es mejor que vayan a revisarlo, y así lo hacen. A mitad de camino se menciona como curiosidad que hace poco dos estudiantes saltaron de la azotea y sobrevivieron, por eso hay más vigilancia. Volviendo al punto, al llegar a la habitación, el prota examina y desarma el piano, concluyendo en que puede haber posibilidad de que lo pueda arreglar, pero al final por su falta de confianza lo rearma diciéndose que no puede, así que se va con Himari a casa, donde al pasar por la estación observan un piano, y al lado de él un empleado de la estación, que le pide ayuda al prota para checar el piano. Este se niega porque dice que no sabe hacerlo. Posterior a eso, el prota, cuando está llegando a su casa y solo falta que cruce un puente, se detiene e intenta rodearlo. Sin embargo, Himari pasa como si nada y se detiene a mitad de camino, diciéndole al prota que lo cruce. Este se niega y se altera bastante, a tal punto de gritar y demás, diciendo que ella sabe por qué no cruza ese puente. Aún así, Himari cruza el puente sin importar lo que le diga el prota. Pasamos al día siguiente, donde el prota no recuerda qué pasó ayer después de que salió de la estación con Himari, y cada vez que intentaba recordarlo le dolía la cabeza. A pesar de eso, asiste a clases, pero antes de llegar pasa por la estación donde está el piano y la ayudante del padre del prota reparándolo. Al ver esto se acerca e intenta ayudar. Esta se alegra debido a que el prota tiene experiencia reparando todo debido a que ha observado a su padre, solo que al no saber el nombre de algunos pasos, siente que no sabe nada. Esto a palabras de la ayudante.
la cual tiene una hija que estaba jugando en la estación como si estuviera con alguien, cuando en realidad todo estaba vacía. Así que el prota le pregunta a la ayudante qué le pasa a su hija. Esta responde que está con su amigo imaginario, el cual según ha investigado ella parece que es algo normal que tenga su hija a su edad, aunque espera que no siga pensando en él cuando crezca, ya que es posible que siga pensando que es real. Dejando eso de lado, cuando el prota termina con el piano va a la escuela. A la hora del almuerzo habla con Himari sobre que Shirai debería tocar el acompañamiento en vez de Futami, ya que si ésta se fuerza a tocar sin que su dedo sane completamente, puede ser algo malo para un pianista, ya que los dedos son lo más importante. Así que encarga al prota que convenza a Shirai de que sea el acompañante, ya que ella tiene otros asuntos que atender. Sin más opción el prota acepta. Entonces va a la cafetería donde se encuentra a Shirai y le pide que sea del acompañamiento. Esta se niega porque no sabe tocar. El prota no le cree debido a que Futami la recomendó e incluso la profesora no se opuso a ella, lo que significa que sabe tocar. Shirai sigue negándose, por lo que el prota le dice que en lugar de seguir negándose revise la melodía de la canción. Al hacerlo Shirai empieza a mencionar que tocar la versión de coro en el piano sería demasiado difícil para una persona, además de muchas otras cosas técnicas sobre el piano. Al final con eso el prota intenta hacer que Shirai admita saber tocar, pero esta se sigue negando. Un poco harto de la situación el prota le pregunta a Shirai si le gusta la canción que van a tocar, porque hablaba con mucha pasión al momento de explicar por qué sería difícil tocarla. Esta lo niega, diciendo que no solo no le gusta, sino que la odia, porque la canción se llevó a alguien muy importante para ella. Al decir eso se va de la cafetería dejando solo al prota. Más tarde el prota, que era uno de los encargados de limpiar el salón junto con Futami, se deciden a tirar las bolsas de basura. En el camino esta última le dice al prota que parece que se está tomando lo del comité en serio, debido a que está reparando un piano y convenciendo a Shirai de que sea del acompañamiento, aunque de seguro esta lo rechazó sin explicación alguna, por lo que ella le contara la historia de Shirai y entienda por qué se niega a tocar. El prota acepta y resulta que ella y Shirai eran estudiantes de una clase de piano que impartían la profesora de la escuela y la madre de Shirai, donde todo pasaba con tranquilidad, aprendían lo necesario y demás, hasta que hubo un concurso donde tenían que tocar. Shirai, que antes era más expresiva, se emocionó y practicó justamente la canción que van a tocar en el comité del coro, pero a mitad de los ensayos la madre de esta sufrió una enfermedad del corazón. Aún así Shirai quería seguir tocando en el concurso, así que la profesora era quien le enseñaba todo lo necesario. Llegó el día cuando tocaban. Shirai, pensando que al tocar esa canción su madre sanaría, pide que asista al concurso. El médico encargado accede ya que no hay problema, así que estando en una silla de ruedas va. A mitad de la canción que toca Shirai, su madre tiene un inconveniente de salud, lo que hace que en ese mismo concurso ella muera. Al ver esto Shirai, y pensando que debido a ella su madre está aquí, en lugar del hospital, donde si hubiera pasado algo, hubieran intervenido para salvarla, pero no es así. Entonces ella es la responsable del fallecimiento de su madre, por eso tiene un tipo trauma sobre no querer tocar nunca más el piano. Con eso termina su historia de origen. Al escuchar eso el prota se compromete a intentar hacer que Shirai toque el acompañamiento en el comité del coro. Futami simplemente asiente y se va. Minutos más tarde Himari aparece detrás del prota diciéndole que es hora de que vaya a arreglar el piano, para que así Shirai tenga un motivo para tocar, y que esta vez no sirve la excusa de que no puede, porque la ayudante de su padre confirmó que era muy capaz. Al escuchar eso el prota acepta ir al reparar el piano, y cuando se pone a pensar cómo escucho eso Himari le empieza a doler la cabeza, por lo que no le da importancia. Ya en la habitación donde está el piano el prota lo desarma de nuevo y hace un montón de cosas técnicas para arreglarlo. Cuando decide que hizo mucho en ese día, se decide a irse, pero es interrumpido por su profesora, que le agradece el hecho de que repare el piano, ya que pertenece a una amiga suya que daba clases a los niños, es decir, la madre de Shirai. Al terminar de decir eso aparece Futami y observa cómo está quedando el piano, así que también agradece. El prota al escuchar tantos agradecimientos se siente mal, porque no lo hace porque quiera, sino porque es un castigo por hacer trampa. Aún así decide mantener eso en secreto de Futami y los demás, porque con todas las personas con las que ha hablado que se han enterado que alguien hizo trampa, describen que solo una persona maligna que no valora el esfuerzo pudo hacer eso. Posterior a eso, cuando el prota va a la estación se encuentra con Shirai enfrente del piano,
dudando sobre si tocar o no, cuando se percata de la presencia del prota desiste y en ese momento aparece un empleado de la estación pidiendo al prota arreglar una tecla del piano. Este acepta hacerlo, pero necesita un medidor digital para ajustar un mecanismo con exactitud y suene bien, por lo que iba a desistir, pero Shirai menciona que tiene oído absoluto, así que le dice cuándo debe de ajustarlo para que suene bien. Con eso termina la reparación y Shirai, que vive a la misma dirección del prota, lo acompaña. Cuando llegan al puente, Shirai lo empieza a cruzar sin problemas, pero el prota no, le empieza a doler la cabeza y no avanza. Más bien va a la dirección opuesta y se sienta en una banca. Al ver esto, Shirai le pregunta qué pasa, ya que se ve pálido. Este le responde que nada y dice que se vaya sin él, pero Shirai se niega, así que se sienta a su lado hasta que el prota decide cruzar. Como estaban en silencio, el prota la pregunta si conoce el incidente que pasó en ese puente. Shirai responde que no, debido a que se mudó hace poco. Entonces el prota le cuenta que en ese puente hace 10 años una niña jugaba y que por error se le cayó un zapato al lago. Entonces, intentando recuperarlo, se cae al lago. Debido a la poca edad que tenía, esta se empieza a ahogar. Cuando la rescatan y llaman al 911 para que la lleven al hospital, estos lo hacen, pero al llegar es declarada muerta. No hubo forma de salvarla, y esa persona que falleció se llamaba Himari, la amiga del prota. Al escuchar eso, Shirai entiende cómo se siente por lo ocurrido a su madre y el prota se da cuenta que comparten algo similar. No hacer algo porque perdieron a un ser querido. En el caso de Shirai, tocar el piano por su madre. El prota cruzar el puente por perder a su amiga. Al día siguiente, cuando el prota llega a clase, se encuentra con la otra ayudante del comité del coro que había faltado por enfermedad, con quien decidirán quién ocupara la dirección y acompañamiento. Más tarde, cuando el prota vuelve a donde está el piano, repara la afinación de cuerdas y otras cosas, lo que hace que termine. En ese momento llega Shirai para decirle que la profesora lo busca, pero al ver el piano y reconocerlo, pregunta qué hace ahí. El prota le responde que simplemente es el piano de la amiga de la profesora y lo está reparando. Al escuchar eso, Shirai le agradece por haber hecho eso. El prota, sintiéndose culpable ya que lo hizo por castigo y no por voluntad, decide irse. Sin embargo, al alejarse escucha unas melodías del piano sonar, por lo que regresa y observa cómo Shirai está tocando la misma canción del concurso donde perdió a su mamá. Al percatarse esta última de la presencia del prota, le sigue agradeciendo ya que por él ha superado su trauma de tocar el piano. El prota, sintiéndose mal porque es un castigo, revela todo, que él hizo trampa en los exámenes y por eso hizo lo del piano. Además de que iba a rechazar hacer esto, pero Himari fue quien lo alentó, así que todos los agradecimientos se deben a ella. Shirai, al no saber a quién se refiere, pregunta quién es Himari. El prota contesta que la compañera del comité del coro que se sienta frente a él. Como no hay nadie así, Shirai le pregunta si acaso la Himari que él piensa es la misma que le contó ayer que murió en el puente. Si es así, entonces no debería existir actualmente. Al oír eso, el prota huye del lugar hasta llegar al puente, donde a mitad de este se arrodilla y grita el nombre de Himari. Como es común, a este le empieza a doler la cabeza y se le nubla la visión. Cuando la recupera, ve a Himari en el barandal del puente sentada. Entonces le empieza a comentar que su compañera no la recuerda, lo cual es ilógico porque ella destaca al usar un traje de marinera en vez del uniforme. Al oír eso, la supuesta Himari le dice que ha llegado la hora de que desaparezca. El prota no entiende a qué se refiere, por lo que Himari le dice que ella, al igual que la hija de la ayudante de su padre, es un amigo imaginario, que solo existe mientras el prota lo crea, pero ahora que ha visto que este ha avanzado, reconoció el error de hacer trampa, tuvo la confianza para reparar el piano, hizo que Shirai superara su miedo a tocar el piano, e incluso está en este puente. Es prueba suficiente de que debe desaparecer y que el prota se convierta en un adulto que no necesite ningún amigo imaginario. El prota se niega diciendo que no lo permitirá porque ella es real. Himari, para probarlo, lo abraza. Al no sentir nada, el prota se da cuenta de la realidad. Todas las veces en que supuestamente Himari lo alentaba a hacer algo era él mismo. Y es verdad que avanzó por su propia cuenta disfrazadolo con una persona que le daba ánimos, cuando era él mismo queriendo probar que es capaz de hacer algo. Entendiendo esto, el prota acepta que Himari desaparezca, y a diferencia de las otras veces, esta se desvanece, dando a entender que jamás volverá, pero eso no es un problema. De esa manera termina la historia. En cuanto al comité, se da a entender que Futami fue la directora. Shirai tocó el acompañamiento y todo salió bien.